Cordiales saludos a usted que me ve y me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad internacional. Y les propongo hablar de las monarquías, con la siguiente cuestión: ¿estamos acaso ante un avanzado estado de descomposición de la monarquía? ¿Tienen los reyes y reinas los días, meses o años contados? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en la era de Internet que desdibuja fronteras y soberanías, haya países que tienen todavía a reyes como jefes de Estado? Bueno, permítame responder eso un poco más tarde. Primero, una aclaración. ¿De qué monarquías estamos hablando? Porque hay muchas y de muchas clases. Tal vez pensemos en las monarquías absolutas como las que existen en países árabes, donde el rey prácticamente es una divinidad, descendiente del profeta Mahoma, infalible, todopoderoso, y ay de aquel que ose criticarle. Quizá hagamos referencia a las monarquías asiáticas. En Nepal, por ejemplo, el pueblo, harto de la corrupción, la crisis y la pandemia, ya clama en las calles por la restauración de la dinastía depuesta en 2007. La población nepalí ve a la pareja real como los salvadores del país, ya que a sus ojos son ni más ni menos que la reencarnación de Vishnu, uno de los tres grandes dioses del hinduismo. ¿O por un acaso podríamos aludir al pintoresco rey de Tailandia, Vajiralongkorn, todo un personaje que obliga a sus viejos consejeros a arrastrarse en su presencia, hace afeitar las cabezas de los cortesanos que no le caen bien, y cuando fue príncipe hizo nombrar a su perrito Fufu como gran mariscal de la Fuerza Aérea? Es el prototipo sin duda de rey absoluto en sus usos y costumbres, aunque sea un rey constitucional. Bueno, yo quisiera referirme más bien a las monarquías europeas. Ahí la cosa se complica. Ya no vemos esas extravagancias y a nadie se le ocurre decir que el poder de los soberanos del viejo continente emana de Dios. Todas las monarquías europeas tienen en común que se trata de monarquías parlamentarias, King o Queen in Parliament. Reinan, pero no gobiernan, como mucho influyen, y hasta en eso tienen las alas cortadas. Detrás de la figura regia están los asesores que le aconsejan, orientan y escriben sus discursos, personas en la sombra, calladas y discretas, y que, por cierto, no responden ante nadie, aunque en muchos casos hasta los discursos son revisados por el gobierno o por el Parlamento. Esas monarquías europeas son reliquias del pasado, herederas de una tradición milenaria. Toda Europa, desde la caída del Imperio Romano, fue haciéndose y deshaciéndose a base de guerras dinásticas o, en el mejor de los casos, pactos y matrimonios entre familias. Y los súbditos, que no ciudadanos, tuvieron que obedecer aportando diezmos, impuestos y, sobre todo, carne de cañón para sus batallitas. Los reyes manejaban sus reinos como fincas privadas que hay que aumentar en extensión y en servidores, compitiendo para ganarle la partida a un rival, pero otras veces encabezaban la muy necesaria defensa frente a invasiones de temibles enemigos. Algunos reyes eran ilustrados y sensibles y ponían su hacienda al servicio del progreso y del bienestar del pueblo. Otros, en cambio, eran haraganes y fiesteros, cediendo el trabajo de gobernar a sus validos y secretarios. Por último, algunos eran despiadados y retrógrados, tarados y hasta degenerados. Pues bien, los reyes actuales de Europa descienden de esas variopintas estirpes, tanto de benefactores como de granujas o incluso asesinos. Pero ¿qué culpa o qué gloria les cabe a los reyes actuales de lo que hicieron sus antepasados? Pues habría que responder que ninguna, pero no cabe duda que heredan sus honores y privilegios, aunque recortados. En todos los países europeos donde hay monarquía existe un debate sobre si debe o no debe continuar.
En los muy civilizados países del norte, las casas reales son tan discretas y modestas que aún gozan del favor de la población. En Holanda ya las cosas parece que se están torciendo. El rey Guillermo Alejandro, al que se le conocía como el rey Pils en holandés significa cerveza, el rey cervecero, por su afición a la fiesta y a la jarana, es criticado sin piedad por sectores de la izquierda, pero también por la misma población. La opinión pública de los Países Bajos criticó recientemente a Willem-Alexander y a la reina de origen argentino Máxima por haber volado a Grecia en viaje de placer en pleno confinamiento por la pandemia. Anteriormente se les había criticado porque las 3.000 hectáreas que compraron en la Patagonia argentina no las declararon al fisco del país, es decir, no pagaron impuestos. En España hay un acoso continuo al rey Felipe VI y a la reina Leticia. Sectores de la izquierda antisistema e independentistas rabian contra la institución y no disimulan su interés en abolirla. Los socialistas en el poder pugnan por una ley de la corona para que sea más transparente y responda de sus actos, terminando así con la inviolabilidad de la Casa Real. Todo ello después de una serie de escándalos del rey emérito Juan Carlos I, el padre de Felipe VI. Don Juan Carlos, ese rey que heredó de Franco una dictadura y ayudó a convertir a España en una democracia, resultó además ser un gran embajador haciendo amigos y negocios para su país. Me parece una pena que a su avanzada edad eche a perder ese legado con una serie de faux pas revelados por su traicionera amante Corina, quien desveló los 100 millones de euros recibidos de la Casa Real Saudí como comisión o coima por la construcción a cargo de una empresa española del tren de alta velocidad Riad-La Meca. O bien el afer de las tarjetas Black a nombre de su esposa y de sus nietos, amén de toda una fortuna oculta en Suiza. Pues bien, me parece, sinceramente, que la monarquía y la democracia son términos opuestos. Es como el aceite y el vinagre, difícil mezclarlos. La legitimidad de la monarquía es verdad que procede de la historia y la tradición, no de un sistema basado en la razón, ya que transfiere el poder por herencia, lo cual, por cierto, es una lotería, porque a menudo transmite defectos congénitos de una familia incompatibles con la capacidad de gobernar. Como dice The Economist sobre la monarquía británica, es sexista, clasista y hasta racista, diseñada para evitar la diversidad, la igualdad y el mérito. Sin embargo, la monarquía, si pervive en países avanzados, es por algo. Es más barata que la presidencia de la República. La familia real encarna la identidad del país y simboliza la unidad territorial, como pasa en Bélgica o en España. La pompa y el boato dan prestigio y fama al país, atrayendo turistas y realzando la imagen nacional. Las encuestas siguen hasta ahora dando porcentajes mayoritarios a favor de la pervivencia de las monarquías en toda Europa. Pero si vemos de cerca las cifras, la verdad es que el rechazo está creciendo enormemente entre la gente joven. Si la monarquía no existiera ahora, tampoco se inventaría. Personalmente no me voy a pronunciar a favor o en contra, pero sí me atrevo a vaticinar que muchas monarquías en Europa tienen los años contados. Para los propios monarcas, ser reyes es tener entre las manos un regalo envenenado. La verdad es que no están para nada cómodos con ese rol. Aunque hayan sido entrenados desde niños, la disciplina y el protocolo que les imponen son un fardo diario, un corsé que anula su libertad, al igual que la crítica feroz a sus acciones, declaraciones y movimientos, no solo por parte del Parlamento, sino sobre todo ahora por las redes sociales que los linchan por cualquier desliz. Otros reyes se aburren hasta decir basta, y algunos siguen temiendo por su vida ante la posibilidad, si no de guillotinas, sí de algún loco con revólver. Para mí la única posibilidad de que las monarquías se consoliden en Europa es que demuestren tanto el rey como todos los integrantes de su familia real un comportamiento admirable,
ejemplar, sobrio, modélico y sin excepciones. Pero eso es casi imposible, porque todas las familias parecen normales hasta que te acercas.